Hola, gracias por invitarnos a esta ponencia. Soy el profesor Antonio Vaquerizo y junto al profesor Luis Alonso expondremos nuestra investigación que lleva por título Catolicismo republicano en la prensa española en el periodo de la Guerra Civil. En esta investigación se quiere demostrar la importancia que tuvieron los sacerdotes republicanos en el devenir de la Guerra Civil y la relevancia que en este sentido tuvo la prensa española como altavoz de su mensaje. Para ello nos hemos basado en estudios previos de investigación de autores de gran relevancia en el tema como Luis Amarco, Antonio César Moreno o José Luis González, que se indicarán de nuevo más adelante. A nivel metodológico hemos estudiado la prensa de la época con cabeceras como ABC, Debate, Heraldo de Madrid o El Socialista, y se ha acudido a archivos como el Diocesano de Madrid o el del Ministerio de Asuntos Exteriores. La investigación demuestra que el elemento católico que apoyó a la República estuvo a punto de dar un giro en la guerra al poner en cuestión las principales tesis del bando sublevado a lo largo del conflicto. Y al final de la exposición daremos una serie de resultados de esta investigación. En cuanto al alcance de la investigación, el papel de los medios de comunicación fue muy importante antes y durante la Guerra Civil Española. La radio y especialmente la prensa fueron el vehículo que utilizaron ambos bandos para difundir sus mensajes. La República y el bando franquista tuvieron muy claro desde el principio que a través de los medios ganarían la guerra de la propaganda. No fue algo metódico ni estudiado, sino una cuestión de acción-reacción. Curiosamente, la primera persona que habló de una motivación religiosa de la guerra civil fue don Miguel de Unamuno desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca y fue recogido por el periódico El Adelanto de Salamanca el 28 de julio de 1936. El 23 de agosto de 1936, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, otorgó el título de cruzada a la guerra que asolaba a España. En la zona republicana, una parte del elemento católico compuesto por sacerdotes y seglares se posicionaron al lado del poder legítimamente constituido en España. Curas como Leocadio Lobo, párroco de la iglesia madrileña de San Ginés, Juan García Morales, presbítero y articulista en el diario madrileño Heraldo de Madrid, o el lectoral de la Catedral de Córdoba, José Manuel Gallego Rocaful, políticos como Alfonso Osorio y Gallardo, y escritores como José Bergamín, director de la revista católica Cruz y Raya. Su campo de actuación fueron prensa, radio, folletos y conferencias como vehículo para dar a conocer los verdaderos motivos de la conflagración. El elemento católico que apoyó a la República fue fundamental para poner en cuestión todas las soflamas lanzadas por el bando sublevado. El catolicismo social, al cual pertenecían la mayoría de ellos antes del comienzo de la guerra, hizo que estuvieran junto al poder legítimo y junto al pueblo. Así lo manifestaba una de sus principales figuras, el sacerdote Leocadio Lobo. Confieso y afirmo que soy hijo del pueblo, saber que yo estoy a su lado porque a su lado está la Iglesia. Unas palabras que fueron recogidas por el diario madrileño ABC el 22 de septiembre de 1936. El objetivo de este clero posicionado a favor de la República era poner en tela de juicio la principal coartada del bando sublevado, el haber embarcado al país en una guerra por motivos religiosos. No era una guerra civil, era una cruzada. Sin embargo, en sus conferencias, en sus artículos de prensa, en las charlas radiofónicas y en sus viajes por el extranjero, manifestaron que las verdaderas causas eran políticas, sociales y económicas y para restablecer las prebendas a los poderosos. En cuanto a la metodología, se ha optado por buscar en los principales diarios madrileños de los que se hizo un exhaustivo vaciado que va desde el 1 de enero de 1936 al 30 de abril de 1939. Redundando en lo anterior, otro de los puntos fundamentales en esta investigación han sido los archivos, en especial el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamental para recabar la información necesaria sobre la prensa extranjera, el archivo del Cardenal Gomá, también con la prensa extranjera como la Croix, SED o Bien Intelectual, y el archivo diocesano de Madrid principalmente. La investigación demuestra que el sector católico que apoyó desde el principio a la República puso en tela de juicio los postulados esgrimidos por el bando franquista para levantarse en armas. Una tesis, la religiosa, que no contemplaron en el bando insurreccional escrito por el general Emilio Mola Vidal.
La jerarquía de la Iglesia proporcionó la coartada al bando franquista y los católicos afines a la República la desmontaron en sus escritos en prensa, en sus alocuciones radiofónicas, en sus viajes y conferencias por el extranjero y en los folletos y escritos realizados en apoyo al poder legalmente constituido. La guerra no se hizo por motivos religiosos, sino por cuestiones políticas, económicas o sociales. La labor en el extranjero de los sacerdotes gallegos Rocafull y Leocadio Lobo en Bélgica y Holanda fueron extraordinarias. Las revistas y la prensa católica como la Croix, Sed, Vía Intelectual pusieron en duda las cuestiones religiosas del bando sublevado. Esto desconcertó en el bando franquista. El documento más importante de la Guerra Civil Española fue la Carta Colectiva del Episcopado Español a los obispos de todo el mundo, publicada el 1 de julio de 1937. Este documento fue el tercero de los que se proyectaron. El primero fue auspiciado por la Santa Sede y los dos últimos a petición del general Franco. El que vio la luz se realizó en apenas 2 meses. Los medios europeos criticaron con severidad el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor, que podía haber hecho cambiar el tablero político con respecto a la guerra. Los periódicos de la zona sublevada se hicieron eco inmediatamente del documento de los prelados españoles, así como los diarios de la zona bajo control de la República. Varios sacerdotes afines a la República hicieron una réplica a la carta colectiva, Gallego Rocafull, Luis de Zumeta o el sacerdote catalán Joan Vilar y Costa. Desde el comienzo de la guerra civil en zona gubernamental no se había realizado ningún tipo de oficio religioso de manera pública. Las iglesias estaban cerradas o habían sido destinadas a cuadras, garajes o almacenes. En los estertores de la guerra y por ende de la República, el gobierno de Juan Negrín creó en diciembre de 1938 el Comisariado de Cultos. Fue recogido por los medios de ambas zonas con desigual entusiasmo. El elemento católico que apoyó a la República desde todos los medios a su alcance, prensa, radio, folletos, escritos, conferencias o viajes por el extranjero, no consiguió su objetivo. La principal conclusión que podemos extraer de esta investigación es la importancia que tuvo el elemento católico afín a la República en el transcurso de la guerra. Sacerdotes y seglares pusieron en tela de juicio la principal coartada del bando sublevado, haber iniciado una guerra por causas religiosas. Una coartada proporcionada por la jerarquía de la Iglesia española, elevando una guerra civil a estatus de cruzada. La importancia de la prensa durante la guerra fue fundamental para difundir en España y en el mundo las principales causas del alzamiento militar. La labor desarrollada por la prensa española y de manera muy relevante por la internacional llevó la zozobra y el nerviosismo al cuartel general de Franco. La propaganda generada a través de los medios de los malos católicos españoles podía dar un giro a la guerra. El papel preponderante de la prensa católica extranjera, sobre todo la francesa, tibia y en ocasiones fría con el bando sublevado, generó bastante desasosiego. En esa línea se encontraba el órgano oficioso del Vaticano, Osservatore Romano. La carta colectiva que escribió el cardenal Gomá fue fundamental para el bando franquista, un documento que llegó a todos los palacios episcopales del mundo y fue el principal documento de propaganda de toda la guerra. Como conclusión final de la investigación, la prensa tuvo un papel predominante en ambos bandos, siendo el principal vehículo de propaganda. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular.